Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más donde vamos a seguir trabajando componentes de interfaz de usuario. Hoy vamos a trabajar un componente que se conoce como el tab. El tab básicamente, ¿qué es? Lo podemos llamar como pestañas sin navegar a una página diferente, sino brindar información dentro de la misma pestaña. Lo podemos conocer también como listas de navegación, como paneles de contenido, como estados activos, pero ya depende mucho pues, de la traducción del fundamento. Pero en sí, un tab es esta navegación que vemos acá. Recuerden que estos componentes los venimos trabajando más como fundamentos a nivel de conceptos, entonces este componente lo vamos a trabajar en este tutorial únicamente con CSS y HTML. No significa que en el canal no veamos también con React, con JavaScript, sino que es específicamente para esta línea de información. Entonces vamos a la práctica. Lo primero que vamos a hacer es abrir Visual Studio Code. Vamos a crear una carpeta. A esa carpeta le ponemos el nombre del proyecto, para este va a ser tabs. Y una vez tenemos la carpeta creada, lo que hacemos es desplazarla hasta Visual Studio Code. Y esto lo que va a hacer es crearme dentro de Visual Studio Code la configuración del proyecto. Y vemos cómo se crea un proyecto con la misma carpeta que nosotros creamos. Nos dirigimos entonces a la carpeta raíz del proyecto y vamos a crear los dos archivos con los que vamos a trabajar. Para la estructura, recuerden que siempre trabajamos index con extensión HTML. Y para el estilo, podemos trabajar el archivo style con extensión CSS. Acá ya tenemos entonces nuestras dos carpetas principales. En una vamos a manejar la estructura de la web y en otra vamos a trabajar los estilos. Lo otro que vamos a realizar es ingresar nuestra estructura básica de web. Cuando ya tenemos nuestra estructura básica de web, podemos desde el little en el head realizar el nombre del documento. Este va a ser el componente tags. Acá ahora, si tenemos previamente desde las extensiones instalada la extensión LazyServer, vamos a abrir con LazyServer y nos va a ejecutar el servidor de manera local. Tomamos entonces ese servidor y lo podemos poner en una de las pestañas para ir viendo los avances en vivo a medida que vamos desarrollando. Ya entonces tenemos una web ejecutándose y tenemos una estructura inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezar a crear ese componente. Recuerden que nosotros toda la estructura de la web la tenemos que trabajar en HTML dentro del body. Entonces, este es nuestro body y lo que vamos a hacer es crear ese primer título. Los títulos los podemos trabajar con la etiqueta H1. Entonces vamos a ver cómo se va a ver reflejado ese título dentro de nuestro componente body. Usamos la etiqueta H1 y la vamos a llamar componente tags. Almacenamos y vemos que ya tenemos nuestro título. Ahora tendríamos que empezar a trabajar en esta navegación. Hay que hacer una aclaración, en este momento lo vamos a trabajar como tipo botones. Era necesario trabajarlo así para poder hacer la simulación de una navegación entre pestañas sin la necesidad de usar JavaScript, únicamente usando la navegación que nos puede ofrecer un botón y CSS. Vamos entonces a crear dos cosas. Primero es un contenedor. Ese contenedor lo vamos a traer dentro de un div y a ese contenedor le vamos a dar un formato. El formato que va a tener va a ser una segunda etiqueta que va a ser input. Y los inputs son los que van a tomar el tipo de texto. Al contenedor, para poder manipularle su estilo, le vamos a dar una clase que vamos a llamar tags. Y al input, que en realidad van a ser tres inputs, les vamos a dar el siguiente formato. En el input 1 le vamos a poner el tipo radio. Voy a poner todos los tipos radio y los voy a almacenar para que veamos de una vez en nuestra web cómo quedaría. Ahí, como estaban en text, sería como una cajita para escribir. Cuando nosotros lo almacenamos como radio, se convierte en estos botoncitos. Y para que miren pues la diferencia, ahorita estaban tipo text. Cuando uno lo deja como text, se vuelven estas cajitas de datos. Entonces, para que aprendamos cómo a partir del diferente eh, tipo de input que nosotros manejemos desde la función type,
va a cumplir una función totalmente diferente dentro de una web. Para este caso vimos la función radio y la función texto. Dentro de este contenedor podemos trabajar un contenedor más, el cual nos va a servir para para manejar estos botones desde un estilo, desde un dato. Es decir, nosotros acá creamos el botón, pero al botón le podemos poner estos nombres, el botón de perfil, el de seguridad, de facturación. Mm, Antes de pasar a crear ese componente, vamos a terminar de definir funciones que necesitamos que tenga este botón. Entonces, todos van a ser conocidos como tabs. Entonces usamos el name. Esto es más que todo para identificarlo ahorita desde la navegación y desde el estilo. Les vamos a poner un perfil desde su ID, porque recuerden que nosotros lo nombramos así en estas navegaciones. Perfil, seguridad y facturación. Y vamos a ponerle a este tab la función check. Cuando uno usa en un tab la función check, va a pasar esto. Que si yo recargo una página, siempre me va a aparecer en perfil. Me voy a facturación, recargo mi página, siempre me va a aparecer en perfil. Check lo que hace es como fijar ese botón como el botón de inicio cuando se hace un reset sobre la web. Este sería name, también tab, pero en el ID sería no perfil, sino seguridad. A este no le ponemos la función check. Este lo corregimos porque no es texto sino radio. También usamos name tab, pero en el ID corregimos a facturación. Y ahora sí vamos a trabajar sobre nuestro estilo para los botones. Para esto vamos a manejar un segundo contenedor. Ese contenedor lo vamos a usar a través de un div. A ese div le vamos a dar una clase. La clase va a ser tab_buttons. Aprovecho para corregir un error visual y es que escribimos tbats y stats para que no nos genere conflicto al importar las clases. Y dentro de este contenedor vamos a trabajar lo que serían los labels. Y recuerden entonces que el label lo que hace es darle un nombre a esos botones. Entonces, por ejemplo, acá yo coloco el nombre perfil y una vez que almaceno y se ve reflejado en el botón 1. Yo entonces a los otros botones tengo que darle los otros nombres. En for vamos a tomar este ID para que él sepa que es el asignado al botón 1. Vamos a hacer lo mismo, usamos la etiqueta label nuevamente. En for lo vamos a poner para seguridad y lo nombramos de esta manera. Acá lo que estamos haciendo en for es asociar al ID dado. Entonces creamos el input y cuando le damos un ID, luego desde el label lo asociamos. Y esta palabra entre los dos labels es la que se me refleja en la web. Entonces, el ID me le da un identificador al input y el label a través del for lo busca con ese identificador de ID y luego lo asocia al botón que creamos. Vamos a almacenar para que veamos cómo se va distribuyendo en ambos botones. Perfil y seguridad. Obvio, acá como no hay un estilo, se ve de esa manera, pero ya en un momento trabajamos el estilo. Continuamos entonces con el input, con el label del input, facturación. Entonces, también lo ponemos por facturación y el nombre sería el mismo. Corregimos la mayúscula y damos. Y ahora vamos entonces a empezar a trabajar sobre lo que vendría siendo la información que se relaciona a cada touch. Es decir, cuando yo despliego uno que se muestra esta información. Seguimos ubicados a nivel de estructura de la página dentro del div de la clase tabs. Vamos entonces a crear un contenedor a través de la etiqueta div y ese contenedor va a funcionar para lo que llamamos contenido. Entonces le vamos a dar una clase para localizarlo como tab content.
Y dentro de este vamos a trabajar tres contenedores más. Cada una de estas sesiones, esta y esta, todas las vamos a trabajar como tags independientes. Entonces vamos a trabajar dentro de tags content. La primera que va a ser la que vamos a definir como panel perfil. Entonces creamos un contenedor. La clase que le vamos a dar sería panel y perfil. Y dentro de este vamos a trabajar una etiqueta H2 para crear el título de perfil. Y vamos a trabajar una etiqueta P de párrafo en la cual vamos a escribir aquí. Puedes editar tu información personal. Etiquetamos así entonces el primer párrafo, una etiqueta H2 y con el texto, que vendría siendo el equivalente a este. Vamos a trabajar con el segundo párrafo, sería un div para esta información, pero sería dentro del tag content. Entonces podemos reutilizar esto y solo modificamos la información. ¿Qué información modificaríamos? Sería el panel, ya sería panel seguridad, no sería panel perfil. La etiqueta H2 cambia a seguridad. Y acá diríamos, cambia tu contraseña y activa. Logramos así entonces generar el segundo tag o el segundo contenido de tag. Y podemos hacer la misma reutilización de código para el componente de facturación. Gestiona tus métodos de pago. Acá nosotros a nivel de estructura ya logramos una web con todo lo necesario para que se viera así. Entonces miren lo que es una web sin estilo y solo estructura y miren lo que es ponerle estilo a esa estructura. Acá nosotros ya tenemos la misma información sin interactividad y navegación. Entonces, ¿qué sería lo necesario para yo ponerle interactividad? Empezar a trabajar sobre CSS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vincular ese archivo de style a través de la etiqueta link a nuestro DOM, a nuestro documento, a nuestro HTML. Ahí ya la tenemos vinculada y podemos empezar a trabajar. Lo primero que nosotros trabajamos siempre cuando vamos a este tipo de archivos generalmente está sobre el body. Recuerden que el body es mi contenedor principal, el que me maneja toda la web. Por eso sobre este hacemos como un reset o un estilo que queremos trabajar. Lo primero es darle un estilo de letras. Entonces yo quiero trabajar la Assistant UI. Ese sería mi estilo de letra. Le quiero trabajar un background. El background me va a dar los colores del fondo. Vamos a trabajar en linear gradient. Cuando yo trabajo en linear gradient es porque quiero darle una combinación de varios colores en gradiente. Y el color sería un tono numeral 1E, 1V4. Ese tono me da como un azul entre morado y azul, más tirando hacia azul. Y lo combinaría con un numeral 0, F1, 72A. Eso nos da este tono. Vamos a darle una altura máxima de 100 HV. Cuando nosotros usamos el height, es la altura máxima de ubicación en la página. Un display flex. Todo esto que estamos haciendo es formatear y un flex direction columna. Como diciéndole con el display, permítame hacer modificaciones. Con el flex direction ubiquemos en columna los datos. Con el align items de manera centrada, centremos vertical. Con el justify content, luego centremos horizontal. Manejamos una separación entre componentes con gap de 40 píxeles y démosle un color de texto a la letra blanco. Y vemos cómo se ha reflejado ese estilo. Centrar horizontal, centrar vertical, ponerme los componentes en columna, hacerme un gap entre componentes de 40 píxeles, manejar un color blanco. Todo ese estilo lo manejamos solo en esa fracción de código. Ahora
vamos a trabajar sobre los inputs. Recuerden que nosotros dentro de la clase tabs tenemos la etiqueta input. Entonces lo vamos a manejar de las dos maneras. Llamando de manera combinada una clase y también llamando una etiqueta. Nosotros podemos llamar una etiqueta y una clase de manera combinada para que CSS sepa dónde ir a buscar dentro del HTML, es decir, trabajar sobre estos botones. Y el estilo que le vamos a dar va a ser para ocultar todos los inputs. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a iniciar solo desde el primer input, no vamos a tener todos visibles de una. Entonces vamos a decirle que use el estilo display y que use el estilo num. Cuando yo digo ocultar, ojo, no se confundan porque aparece acá el nombre. Me refiero a que estos botoncitos se vuelvan invisibles, pero el label sigue apareciendo. No nos confundamos. Desaparecí los botones, pero el label no. ¿Por qué? Porque solo tomé la clase tab. Entonces dije, ese radio debe seguir funcionando, ese botón, pero oculto. Y el título no lo tomé. Si hubiera ocultado el título, hubiera tomado label, para que no se confundan porque desaparecieron los botoncitos, pero no el nombre de estos. O por ejemplo, acá miren que desaparece, pero usted sabe dónde ir a seleccionarlo. Porque en realidad más que desaparecerlo es ponerlo transparente para que no sea el botonito montado. Vamos a trabajar ahora entonces un poquito sobre este componente que nosotros llamamos tag buttons para darle un estilo. Entonces, vamos a traer tal cual se llama el componente. Recuerden que lo traemos como clase y vamos a trabajar el siguiente estilo. Queremos permitir la flexibilidad en la manipulación interna de componentes con DisplayFlex. Le vamos a dar un background. El background tiene el numeral 020-617. Ese tono es como un tono tirando a negro y azul. Vamos a manejar un padding, que esto es una separación interna entre el texto y el borde del botón de 5 píxeles. Vamos a manejar un border radius. Recuerden que el border radius lo que hace es ponerme las esquinas ovaladitas o redondas de 10 píxeles. Y vamos a trabajar una separación de estos de 5 píxeles. Vamos a trabajar un box shadow de 0 por 10 píxeles por 30 píxeles con un RGBA de 0, 0, 0, terminando en 0.4. Almacenamos y vemos que lo que hicimos fue empezar a darle esa ubicación de tabs, esta misma que vemos por acá. Vamos entonces a trabajar sobre el label, que es el nombre, para darle más estilo. Entonces lo llamamos como llamamos esta clase buttons, pero ya sí vamos a trabajar sobre la etiqueta label. Y a esta le vamos a trabajar el siguiente estilo. Vamos a trabajar con un padding. El padding va a tener 10 píxeles por 18 píxeles. Cuando nosotros trabajamos un padding con dos números de esos, lo que estamos haciendo es darle como cuánto queremos de alto y cuánto de largo, como entre ubicación horizontal y vertical. Nos referimos a esto. 18 de alto, 10 de alto por 18 de largo. Más o menos eso es lo que le decimos a un padding. Y recuerden que un padding lo hace con referencia a su texto. O sea que él se para hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Vamos entonces a darle más estilo a ese botón. Usamos un border radius. El border radius va a ser de 8 píxeles. Vamos a trabajar un cursor pointer. Recuerden que este es para que se señale el cursor con manito. Y vamos a darle un color. Cuando hablamos solo de color, estamos hablando de texto. CBD5F5. Admitimos ahí el numeral, vamos a ponerlo para corregir el color. Esto nos da este tono azul más clarito. Y vamos a hacer una transición de 2 segundos. 0.2 segundos. Almacenamos y vamos a verificar. Fue más como el ajuste en el color, porque este no es este mismo color blanco, es más un color un poquito opaco.
Vamos a trabajar sobre el tab activo. ¿Cómo se trabaja un tab activo? Se trabaja de la siguiente manera. Vamos a buscar este componente, el cual llamamos perfil. La clase, perdón, no componente, sino clase. Perfil. Y vamos a hacer la función check. ¿Por qué? Porque recuerden que el check lo hicimos para fijar el tab. Ponemos la viñetica y llamamos la clase tab_buttons y de esta pedimos que se seleccione el label. Y al label le decimos que tome el por perfil. Pero no estamos fijando todo ahí. Hasta ahí estamos fijando con el check de este, pero debemos autorizarle navegación. Entonces, hay que corregir algo y estamos llamando como clase y hay que llamarlo es como ID. ¿Cómo así que como ID? Recuerden que nosotros también pusimos un ID. Cuando yo quiero llamar un ID en CSS, recuerden que lo llamo a través del numeral. Eso fue algo que acabo de corregir ahí, porque me aparecía el error. Y vamos a llamar un segundo ID que sería el de seguridad. Le nombramos también el check y hacemos el uso de la viñetica. Ahora sí llamamos la clase tab_buttons label y decimos que esta vez sería para seguridad. Podemos, si quieren, reutilizar este y cambiamos simplemente a seguridad. Y traemos el próximo ID que sería facturación. A este le traemos el tab_buttons, pero ya lo traemos es con facturación. Podemos hacer reutilización de código y únicamente lo ajustaríamos a facturación. Y le vamos a dar el estilo que queremos. Ahí lo que hicimos fue tratar los tabs. Y ya le vamos a dar un background. A ese background le vamos a dar un linear gradient de 135 de gradientes. Y los colores que vamos a manejar serían los siguientes. Numeral F59E 0B y numeral FB923C. Vamos a darle un color al texto, white. Y vamos a darle un sombreado. Usamos la clase shadow. 0 píxeles, 5 píxeles, 15 píxeles. Y trabajamos un RGBA. Ese RGBA lo vamos a dar 251, 146, 60, 04. Almacenamos y vemos el cambio. Entonces vemos cómo queda la navegación de esos tabs. Y vemos que si recargamos la página queda con una función check en perfil. Vamos entonces a trabajar un poquito sobre este contenido, ya que tenemos la navegación del tab con un buen estilo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es traer esa clase de tab content. Es esta que nosotros nombramos tab content. La nombramos tal cual es la clase y empezamos a seleccionar el estilo. Entonces vamos a hacer un margin top. Recuerden que el margin top es una separación de la parte superior, es decir, de ese título. Vamos a manejar un background de numeral 020 Vamos a manejar un padding de 24 píxeles.
vamos a trabajar un borde radius de 12 píxeles. Vamos a trabajar un width. Este va a ser de 420 píxeles. Vamos a trabajar un sombreado. Ese sombreado va a ser de 0 por 20 píxeles por 40 píxeles. Y va a tener un RGBA de 0, 0, 0 por 0,6. Y vamos a trabajar un borde. Ese borde lo vamos a poner de un píxel solid con un numeral 1E293B. Y esto ya le dando estilo a estas cajitas. Vemos cómo queda el sombreado, vemos cómo queda el estilo del borde. Vamos ahora a trabajar esto como paneles. Entonces, nosotros definimos cada clase del contenido de dos maneras. La definimos como panel y la definimos como su propia clase. Entonces, al yo usar panel, voy a estar usando todas las clases, pero luego de manera independiente puedo usar cada clase según su segundo nombre. Entonces, vamos a generar un estilo en ese panel llamando a la clase y le vamos a decir display none y le vamos a decir animation fade. Quiero que esta sea de 0.25 segundos y sí. Lo que hicimos fue desaparecer ese contenido, pero ya ahorita un momentico lo volvemos a activar. Porque como viaja a través de esta animación, entonces nos toca tener uno, desaparecer todos y luego fijar el principal y que a partir de la ubicación en cada uno de esos tabs se vuelva o viaje al componente que necesitamos. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre la activación de esos paneles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es volver a trabajar con los IDs para que se active cada botón. Entonces, recuerden lo que les decía, cuando yo en CSS traigo un ID, lo traigo con un numeral. Entonces vamos a traer el perfil y a través de la función check, que es la que lo mantiene activo, y haciendo uso de esta viñetica, le pedimos que me traiga la clase content y la clase perfil. Cuando ya tenemos todo esto, le hacemos la función displayBlock. Entonces, básicamente ahí lo que le estamos diciendo es que se ubique dentro del botón que estoy seleccionando. Entonces miren que ahí me trajo la del botón que estoy seleccionando. Acá no me trae los otros porque los tengo que configurar. Pero ¿por qué sí me está trayendo este automático? Porque recuerden que nosotros cuando creamos este botón le dijimos la función check. Es decir, por defecto va a ser el botón principal. Entonces por eso él identifica que ahí cuando yo sobrecargue esta página, tengo que mostrar los datos que me dan de esa página, porque son los datos que por defecto ya seleccionamos. Traemos ahora el ID de seguridad. Entonces hacemos lo mismo, numeral, seguridad, check. Usamos esta viñetica y traemos la clase content. Y a su vez traemos la clase seguridad. O esta clase es la que yo les mencionaba que la tenemos dentro del panel. Entonces traemos la clase content, traemos la clase seguridad y la estamos asociando al botón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Lo primero con el numeral es que estamos trayendo este ID, el input, estamos trayendo el botón. Y lo otro es el estilo de estas dos clases, content y seguridad. Es decir, yo les decía ahora, el label se asocia al input, pero en CSS ya estamos trayendo por un lado el botón para que tenga una función y por el otro la clase y cada una de las clases, porque traemos la clase de todo el contenedor y traemos la clase de la sesión específica dentro del contenedor. Y vamos a darle la misma función de displayBlock.
Entonces lo que quería pasar es que si yo doy clic en ese botón ya me aparece. Y todavía el de facturación no me está apareciendo, pero ya vamos a ir a traerlo. Podemos reutilizar el código haciendo ajustes de los datos necesarios. Entonces acá lo cambiamos por facturación. También lo cambiamos por facturación. Almacenamos y vemos si es verdad que nos funciona. Es verdad. Entonces ahora vamos a trabajar sobre estos párrafos. Recuerden entonces que los párrafos siguen estando dentro de los paneles y cada párrafo tiene su etiqueta P. Entonces así es como lo vamos a llamar. Vamos a traer la clase panel, pero a su vez dentro de la clase vamos a trabajar cada uno de los párrafos. Acá tengan en cuenta algo, miren que todos se llaman panel y todos están dentro de una etiqueta párrafo. O sea que la modificación que hacemos se va a aplicar a todos. Va a viajar a los tres contenidos. Entonces llamamos la etiqueta panel, la clase panel, perdón, y la etiqueta P. Y a su vez definimos el color con que queremos trabajarlo, que sería numeral 94 A3B8. Almacenamos y se ve reflejado en todos los párrafos, que quedó como un poquito más clarito que el título. Ese es el cambio. Y vamos a trabajar un poquito sobre esta animación fake que hicimos acá. Recuerden que las animaciones en CSS las trabajamos con Keyframes. Y para fade, lo que vamos a trabajar sería lo siguiente. Vamos a decirle de dónde llega. Vamos a decirle que queremos tener una opacidad en 0. Vamos a decirle que queremos tener una transformación que se traslade en el eje Y de 6 píxeles. Y vamos a decir que se traslade a una opacidad de 1 y la transformación se debe hacer en el eje Y. Eso lo único que estamos haciendo es suavizar un poquito la manera en que se hace la transición, pero no impacta tanto, pues como suavizando esto. Y tenemos entonces completo nuestro componente de navegación en tabs. Es un componente que vamos a utilizar demasiado en el desarrollo de software. ¿Qué les diría yo? Que lo hagan paso a paso, lo entiendan bien, que se suscriban para que tengamos más acceso a este tipo de información. Recuerden que en la descripción les estoy poniendo el GitHub de este o el repositorio de este componente y de todos los componentes que venimos creando para que también puedan ver el código, para que interactúen con el código. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, darle like, hacer cualquier observación sobre tecnología o el canal y les estaremos contestando oportunamente. Entonces, por favor, suscríbanse y nos vemos en un próximo tutorial.